Bien, quiero saludar a quienes no he saludado personalmente con mucho cariño y desear que este siga siendo tiempo de bendición para la iglesia, para cada uno de nosotros, ahora que nos disponemos también a ser bendecidos con la palabra del Señor. Agradezco la oración, la preocupación de mi hermano Daniel, porque comenté antes de pasar acá, efectivamente, tal vez un poco de abuso de la salud. Y hoy día estaba bastante adolorido en un momento que pensé que no iba a poder levantar, pero con la ayuda del Señor estamos acá y podemos compartir la palabra del Señor que hay para nosotros el día de hoy. Ya tienen ustedes ahí el texto indicado, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Yo voy a pedir que mantengan su Biblia abierta mientras exponemos este pasaje que vamos a volver a leer. Y mientras lo encuentran, vaya poniéndose de pie para que veamos juntos no mueva el teléfono, no lo mueva, no. este texto de la Escritura. Mateo capítulo 5, 21 al 26 dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Les invito a que oremos así. Buen Dios y Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, viva, santa, perfecta y plena, Señor, para que tú con tu presencia perfecta nos llenes también a nosotros del día de hoy. Señor, que esta palabra que hemos leído, tomándola, Señor, del texto de la Sagrada Escritura, sea también, Señor, palabra viva en nuestros corazones, no solamente una letra, no solamente contenido, sino que sea, Señor, tu voz hablando nuestra vida, porque nos separan muchos siglos, Señor, desde que fue escrito, y también muchas diferencias culturales con la persona o las personas a las que fue dicho originalmente. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender tu propósito, a aplicarlo en nuestra vida conforme a tu interés permanente para la vida de tu iglesia, Señor. Queremos esa ayuda, Padre Celestial, reconociendo nuestra propia debilidad e incapacidad. Por eso, Padre, quédate con nosotros, guíanos con tu Espíritu y ayúdanos también, Señor, si esta palabra habla a nuestro corazón, a ponerla en práctica, a hacer todo aquello que ella demanda de nosotros. Lo pedimos por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos en una serie de predicaciones que, como ustedes saben, nos va a acompañar hasta fin de año, con excepción de 3 o 4 domingos tal vez. Todos los domingos de aquí a diciembre, hasta el último domingo de diciembre, estaremos predicando, tanto acá como en la Quinta Iglesia, en el Sermón del Monte, que está contenido en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Un buen ejercicio que ustedes pueden hacer como iglesia, como creyentes durante este tiempo, es estarlo leyendo. Leer una y otra vez Mateo capítulo 5, el 6 y el 7. Si es posible, trate de memorizarlo. Trate de recordar en qué parte de este sermón del monte habla de vosotros sois luz, vosotros sois sal, en qué parte habla de la regla de oro. Trate de recordar dónde están las bienaventuranzas. Trate de identificar los contenidos. Ojalá pudiéramos memorizar el sermón del monte completo. Yo tengo eso como un desafío y no les voy a decir hasta dónde voy porque podría pecar, pero estoy ahí haciendo el esfuerzo por memorizarlo completo. La versión inspirada por Dios, la Reina Valera 60, solamente.
Eso es una broma para los que conocen de las polémicas por las distintas versiones, ¿no? Entonces, esta serie tiene un propósito, que es confrontarnos como iglesia, o mejor dicho, ayudarnos a confrontar la moral cristiana con la moral de nuestra sociedad. ¿Es igual? ¿Tenemos una moral cristiana que es plenamente coincidente con la moral del mundo? Sabemos que no es así. Y eso no debería ser un problema en realidad. Pero más delicado aún es confrontar la moralidad de los cristianos de hoy, que tiende a ir por el lado del progresismo cultural, con la moralidad que enseña el Señor en el Sermón de la Montaña. Ahí es donde tenemos hoy día un problema. Porque muchos cristianos, sin darnos cuenta, comenzamos poco a poco a salirnos de los cánones de la moral bíblica, la moral que no tiene edad, que no depende del contexto cultural, sino que depende de los cánones del Señor en las Sagradas Escrituras. Y como digo, sin darnos cuenta, la iglesia cristiana o los creyentes comienzan poco a poco a transitar hacia los cánones o los estándares morales del mundo que nos rodea, donde ya ni siquiera aplica aquello de vive y deja vivir, sino que no solo debo dejar vivir, debo estar de acuerdo con lo que el otro hace para tener una moral acorde a los estándares de nuestro tiempo. O sea, no tengo derecho a decir esta es la manera correcta de vivir, porque ¿quién lo determina? ¿Qué derecho tienes tú a decir lo que es correcto o incorrecto? ¿Tienes algún derecho? Así que ya ni siquiera puedo establecer cuáles son los cánones correctos desde el punto de vista de la ética cristiana, sino que incluso tengo que decirle al que piensa distinto, está muy bien como tú vives. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y tomar una decisión. ¿Qué hacemos como cristianos? Y tener presente que si nosotros estamos dispuestos a seguir los cánones o los estándares de la ética cristiana, efectivamente eso va a significar un conflicto. Nos va a poner en una situación difícil con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de universidad. Y ese es un precio que no todos los creyentes hoy están dispuestos a pagar. Es mucho más fácil ir con el progresismo, es mucho más fácil sumarse a la manada y ir para donde todos van. ¿Cuál es el problema? Si no se meten conmigo, me meto con ellos y todos felices. Pero eso no es lo que espera el Señor de nosotros. Y cuando Él se sienta en esa montaña y dice la palabra, vinieron a Él sus discípulos, está diciendo claramente cuál es la actitud de nosotros frente al Maestro. Cuando Él habla, quien habla es la autoridad de Jesús, habla Dios. Y ellos entonces escuchan la voz del Señor como nosotros queremos oír la voz del Señor. ¿Estás dispuesto a ponerte a los pies del Maestro y escuchar lo que Él tiene que enseñarnos hoy día? Abriendo su boca, les enseñaba a sus discípulos. Esto es para ti, para nosotros, para la iglesia de Cristo. Yo no puedo esperar o pretender que quienes no son cristianos comulguen con estas ideas. Si lo hacen, fantástico. Si se convencen que esto es bueno para la sociedad, precioso. Pero esto no es para el mundo. Ellos más bien van a resistir esto. Y si nosotros hemos de ser, como ya predicamos, ¿no es cierto?, ser sal y ser luz, es quizás incluso a pesar de la resistencia del mundo. Pero no tenemos opción. No tenemos opción. Entonces, avanzaremos hoy día a esta primera pareja de antítesis que el Señor va a hacer durante 6 ocasiones siguientes en este capítulo 5. Esta es la primera de estas frases que vamos a ver ahí que dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Vamos a predicar también sobre las siguientes. John Stott, que ya lo explicábamos el domingo pasado, dijo algo muy especial respecto de esta parte del Sermón del Monte. Él enseña que es erróneo decir, como algunos dicen incluso en el ámbito cristiano, que Jesús se habría colocado en oposición a Moisés, al Pentateuco, a la ley de Dios. Terminamos hace poco de predicar
los 10 mandamientos. No es que el Señor Jesucristo está diciendo, Moisés escribió o la ley dice, sino que Él está diciendo una fórmula muy específica. Oísteis que fue dicho. Es erróneo sostener que el Antiguo Testamento está siendo refutado por el Señor Jesús. No hay tal cosa. El Señor Jesucristo no vino, ya lo oíamos el domingo pasado, ¿no es cierto?, a cambiar la ley, ni a abrogar la ley. Vino a cumplirla. Así que sería muy insostenible, erróneo y quizás hereje enseñar que Él está cambiando la ley del Antiguo Testamento. Lo que Jesús hizo, especialmente en estos 6 párrafos que vamos a estudiar, que son párrafos paralelos con una antítesis, en el capítulo 5 no es contradecir la ley, sino ciertas perversiones de la ley introducida por los religiosos de ese tiempo. Y da 4 razones para eso que hoy vamos a volver a comentar. La primera, porque apunta a las esencias de la ley y no a los añadidos. Es decir, la ley decía claramente, no matarás. Vamos a ver ahí, que no decía nada respecto de esa otra frase que agrega, ¿no es cierto?, como leíamos, cualquiera que matare será culpable de juicio. Al menos no lo decía en los 10 mandamientos, lo dice en otras partes de la Escritura. No es que esté el Señor diciendo tampoco algo incorrecto, pero hay una añadidura que había llegado a adquirir el carácter de ley para los judíos y no apuntaba a la esencia de la ley. La segunda es que es evidente en esa fórmula, oísteis que fue dicho, que el Señor Jesucristo está diciendo lo que se añadió, porque cuando Él hablaba de lo que estaba en la Escritura decía, está escrito. Como por ejemplo cuando es tentado por Satanás en el desierto, en las 3 oportunidades que el Señor fue tentado, Él le dijo, está escrito. Lo que implica el valor que el Señor Jesucristo daba a la palabra de Dios. Era la palabra inspirada por el Espíritu Santo. El Señor no estaba ahí refutando la palabra, sino que estaba refutando otras añadiduras que estaban reunidas en el pueblo de Israel hasta hoy, en la Mishnah y el Talmud, que no son el Pentateuco, y que sí corrompía o distorsionaba en muchos casos la perfecta ley de Dios. En tercer lugar, la actitud de Jesús hacia la ley, y la que exige también de nosotros, es cumplimiento y obediencia. Cumplimiento y obediencia. Yo he venido para cumplir la ley. Yo espero que ustedes hagan lo mismo, dijo el Señor. Y en cuarto lugar, la actitud del Señor Jesucristo hacia el Antiguo Testamento fue de perfecta obediencia y referencia permanente. Comentábamos con la iglesia el domingo pasado ese episodio del Señor en el camino de Emaús con los 2 discípulos. Cuando ellos le cuentan por qué iban cabizbajos, apesadumbrados, y el Señor entonces les abre las Escrituras, comenzando desde Moisés, por los profetas y por todas las Escrituras, todo lo que de Él decían. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, todo el Antiguo Testamento es legítimo, es válido, acá está empezando a tener su cumplimiento. De hecho, hubo mucho del Antiguo Testamento que ya se cumplió en las profecías. En Jesucristo o en los tiempos bíblicos, y está por esperar su cumplimiento pleno en la segunda venida del Señor. Así que la actitud de Cristo fue siempre de sumisión reverente. Esta frase de Stott me gusta mucho. Él dice, esta sumisión reverente de la palabra encarnada a la palabra escrita continuó a lo largo de toda su vida, y no solo en su conducta personal, sino que también en el cumplimiento de su misión. La palabra encarnada, Cristo, sujeto a la palabra escrita, la palabra inspirada por Dios. Queremos entonces conocer hoy día las implicaciones de la enseñanza de Jesús respecto de esta primera pareja, ¿no?, de estos paralelos que están acá en estos. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que tienen que ver con la violencia en el corazón contra el hermano. En paréntesis, me sorprendía mucho que el tema de hoy en la clase que estaba llevando nuestro hermano Edward tenía que ver exactamente con esto. Es sorprendente, una vez más, estas coincidencias impresionantes, ¿no? Porque la clase de hoy hablaba de estos problemas de relacionamientos entre hermanos y cómo se deben resolver, y el sermón del monte de hoy, la palabra, trae para nosotros un mensaje al respecto. ¿Qué es lo primero que
vamos a ver en este texto que estamos leyendo. Lo primero es que el corazón puede asesinar. El corazón puede asesinar. No solo un cuchillo, no solo una pistola, no solo un veneno, ¿no? O una omisión culpable, sino que nuestro propio corazón puede ser asesino, y el Señor lo dice claramente en la Escritura. ¿Cómo dice el primer versículo que leímos? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No será mucho? ¿No será como demasiado? Y vamos a ver estas antítesis exageradas en las siguientes también, ¿no? Siguientes predicaciones vamos a tener el mismo conflicto. ¿No estará yendo demasiado lejos el Señor con este estándar que Él pone a la ley? En realidad no está yendo ni demasiado lejos ni demasiado cerca el Señor, sino que está siendo consecuente con lo que es la esencia de la ley, el propósito de la ley. Primero, recordar lo que acabamos de decir, que Él no está diciendo oísteis como haciendo referencia a la ley escrita, sino que a esas añadiduras. En otras palabras, Jesús parece estar interesado por dos cosas: derrocar las tradiciones equivocadas y, por otro lado, indicar con autoridad, la autoridad divina, porque es Dios hablando ahí, la verdadera dirección en la que apuntan las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la dirección exacta, el fondo, lo que inspira este mandamiento? No matarás, digamos solamente de pasada, porque no es el propósito de esta predicación el día de hoy, es no cometerás homicidio. Ya lo vimos también cuando estudiamos los 10 mandamientos. No asesinarás, sería una traducción apropiada para el no matarás. Esto es quitar la vida malintencionadamente. Eso es lo que el mandamiento prohíbe. No es el punto acá y no lo vamos a desarrollar. No se asusten ni me discutan, porque no es la idea tratarlo ahora. Hay debate hasta hoy desde el punto de vista de la ética cristiana. No todos los teólogos, no todos los pastores están de acuerdo en esto. Pero este mandamiento claramente aquí no prohíbe, y ese es el punto. No es eso que se pueda defender. En este texto, o en Éxodo 20, o en Deuteronomio 5, la abolición de la pena de muerte o la muerte en legítima defensa. Cuando una persona tiene que quitarle la muerte a otra persona para defender su vida o la de sus seres queridos. O la muerte por legítima defensa, por ejemplo, en condiciones de la guerra, cuando un país entra en un conflicto armado con otro país, ¿no? No es el tema de hoy. Yo sé que es polémico, que no todos coinciden en este pensamiento, pero claramente no es eso lo que prohíbe este mandamiento. Ese es el punto acá. Entonces, el mismo concepto de oísteis, así genérico que fue dicho, yo digo cualquiera, dice el Señor, cualquiera. Entonces aplica a creyentes, no creyentes, en toda persona aplica. Y esta es la parte que significa se había dicho a cada uno de ustedes. Entonces, yo os digo, una vez más, es Jesús hablando con la autoridad suprema divina, es Dios tratando con sus hijos, no es una opinión del Señor, no es esto, mire, considérenlo, sino que yo os digo, es Dios hablando, es la palabra de Dios explicada, ampliada en su significado más profundo y con sus implicaciones más completas. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Acá no es meramente el enojo justo, porque ¿es legítimo enojarse a veces? ¿Te has enojado tú de manera correcta? ¿Los padres se enojan a veces con los hijos? Sí. Entonces, no es el punto acá que nunca, de hecho la palabra dice airaos. Enójense, pero no peguen, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que no entra en contradicción el Señor con el resto de la palabra cuando dice cualquiera que se enoje. Porque lo que está hablando acá es de una disposición del corazón, de un enojo
de una naturaleza tal que procede de una disposición interna que se opone al otro, o a alguien, o a algo, basado en una exposición personal prolongada con ese evento. Es decir, esto es algo que se alimenta, que se acaricia, que se sostiene, que se conserva en el corazón indebidamente, aun cuando la persona considere que la raíz de su enojo sea correcta por algo injusto, algo malvado, algo que quizás no debió dejarse pasar. No está mal enojarse. El tema es el corazón. Todo este texto de lo que está hablando en el fondo es de la raíz, de lo que está en la disposición del corazón. Y cuando el Señor pone la raíz del mal ahí en el corazón del hombre, pone al nivel de asesinato. Y esto es lo que uno dice, no será mucho. Pero Él pone a nivel del asesinato un enojo injustificado. El maltrato verbal, esta palabra que dice ahí, necio, en el texto original significa bueno para nada. Eres un inútil. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Hay padres que asesinan a sus hijos de esa manera. Cuando les dicen, eres un inútil, un bueno para nada. Yo he oído de padres que han llegado a decirle, madres que han llegado a decirle a uno de sus hijos, no sé para qué te tuve. Eso es asesinato. Y puede ejercer ese efecto en la mente de un niño, en la mente de una persona, en el corazón de una persona. Será culpable ante el Sanedrín, ante el consejo, y expuesto al infierno de juego, lo que implica no solo juicio temporal humano, sino que un juicio eterno del Señor. Piensen, hermanos, en el primer asesinato de la historia. ¿Cuándo comienza Caín a asesinar a Abel? ¿Fue que accidentalmente, en un momento de la nada? No, él comienza primero a alimentar el sentimiento de odio contra su hermano, de rencor, de celos, de envidia. Ahí está la raíz de ese primer crimen de la humanidad. Odio, rencor acumulado en el corazón de Caín. Lo que ocurrió después fue que vio la oportunidad y eso se expresó violentamente en el primer asesinato de la historia. El Señor lo que condena es esa raíz amarga, porque en el corazón, aunque no se haya materializado, ya está el deseo de la muerte del otro. Es una persona que piensa en su corazón, ojalá estuvieses muerto. Sería yo más feliz si tú no existieras. E igual que lo vamos a ver respecto de los otros mandamientos que vienen más adelante en este mismo capítulo, el problema de esos sentimientos cuando se albergan en el corazón es que puede que la presión social, la presión del medio, el temor a la reprensión o el castigo me hagan detener. Pero ¿qué pasa si todo eso desapareciera? Y yo tengo la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa si puedo omitir un crimen? Omitir la ayuda y con eso provoco la muerte de la persona. Es una forma de homicidio. Pude ayudar y no lo hice. Pude socorrer al que se está ahogando y retraje mi mano. Yo no lo maté. Se murió. ¿Qué es lo que está en el corazón? Eso es lo que el Señor está mirando. Lo que está mal no es solo el sentimiento en el corazón, sino el carácter corrupto del que permite que esos sentimientos tomen lugar y los acaricia por un tiempo, les da pensamiento, imagina situaciones y, como decíamos, lo más grave de todo, si tuviera la ocasión, probablemente materializaría aquello que ha estado alimentando por tanto tiempo. Por eso es, hermanos, que el corazón puede asesinar. Y el Señor previene y espera de nosotros los creyentes que ni siquiera den lugar a esa clase de sentimientos en nuestro corazón, sino que inmediatamente espera de nosotros un cambio, una actitud que sea proclive a corregir aquello que se empezó a gestar en un corazón corrupto como el nuestro, que sabemos que lo es. Y eso nos lleva entonces a la primera implicación. Así que, cuando el Señor dice así que, está diciendo en nosotros, esto es una de las primeras aplicaciones.
Vemos nuevamente el texto arriba. Dice, por tanto. Así que, ¿cómo aplica esto en tu vida? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Obviamente que el Señor Jesucristo no está acá haciendo una enseñanza concreta, ¿no? Hace unos minutos atrás solamente recibimos la ofrenda. No se trata que usted debe dejar ahí los 20,000 pesos encima de la mesa y luego salir corriendo a juntarse con su hermano, volver, todavía están las 20 lucas ahí, entonces ponerlas en las... ¿Por qué se ríen? ¿Es muy inusual acá eso? No es eso. No se trata de que seamos así de concretos, ¿no? Pero de lo que está hablando el Señor es de qué. De que debe ser algo hecho con urgencia. Con urgencia. Una persona que dice, voy a la iglesia, voy a adorar al Señor, yo voy a servir al Señor, voy a participar en el ministerio de la alabanza, voy a enseñar a los niños, voy a entregar mi ofrenda en tiempo, en recursos, en talento al Señor, y sabe que hay un conflicto no resuelto con su hermano. No está haciendo bien. No está haciendo bien. Debe considerar eso como una urgencia. Antes de consagrar su vida, antes de servir al Señor en aquellos ministerios, debe ir, procurar, con todo lo que esté a su alcance, resolver la situación con su hermano. Ahora, prueba de que habla a los discípulos, como decíamos al comienzo, es que esto no es, y que no es para todo el mundo, es que le dice justamente eso, si traes tu ofrenda. En los cánones del mundo esto no aplica. No aplica a las personas que están afuera. Ellos tendrán otras razones. Por último, usted conoce a más de alguna persona que dice, yo sé que fulana, tal, no me quieren, yo tengo una que no estoy ni ahí, no es mi problema. Allá ellos, yo vivo en su vida, yo acá. Conozco personas que trabajan en un mismo edificio, en un mismo lugar de trabajo y simplemente no saludan al otro, no se juntan con él, no lo miran, no lo hablan y viven felices, sin problema. El problema es cuando eso empieza a ocurrir en la iglesia. Yo siempre cuento esto porque el tiempo ha dado suficiente tiempo para que esas personas ya no estén ahí, para que ni siquiera se pregunten quiénes serían, porque no los van a conocer. Pero yo crecí en una iglesia, que mi hermano Aníbal también conoció, que tenía 2 puertas de entrada. Una puerta principal en la esquina y una puerta lateral pequeña por una de las avenidas principales. Y habían 2 miembros de esa iglesia que uno entraba y salía por esa puerta y el otro entraba y salía por la otra para no tener que saludarse. Por años. Por años. ¿Puede usted imaginar eso? Espero que aquí no se dé. Bueno, todos usan la misma puerta. Así que ya saben, pastor, una sola puerta en la iglesia. Años para no tener que saludar al otro. Eso es incomprensible. Eso es incomprensible. Y note además el carácter positivo que impone a la persona. Le dice, si tu hermano tiene algo contra ti. No dice, si tú tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti. Eso pone el peso de la responsabilidad de resolver el conflicto en la parte al menos teóricamente inocente. Es decir, si yo sé que hay alguien que tiene un conflicto conmigo, aun cuando no yo haya sido yo el responsable, o al menos crea no serlo, yo soy el que debe buscar con urgencia, procurar al hermano, ir con él y culminarlo hasta donde pueda, a buscar la reconciliación. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es el estándar. Porque uno podría decir, pero pastor, yo lo busqué, yo lo procuré, yo le pedí hasta perdón. Ni siquiera sé por qué tenía que pedirle perdón, pero le pedí perdón. Y aún así esa persona sigue enemistada conmigo. Allá no es mi problema. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros.
estar en paz con todos los hombres. Y aún así, tú debes procurar la bendición de su vida. Hace relativamente poco tiempo me pasó tener una situación de conflicto con una persona y hice lo que probablemente muchos de nosotros hacemos, ¿no? Primero, me enojé. Eso está en nuestra mente. Segundo, pasaron varios días y yo alimentaba ese pensamiento en mi mente. Cuando lo vea, le voy a decir un par de cosas. Le voy a comentar lo que pasó. Yo no tenía certeza de que eso hubiese sido una situación clara y comprendida por él, pero yo en mi mente alimentaba no solo lo que le iba a decir, sino que si él me decía tal cosa, yo voy a decir esta otra, y así tenía ya toda una historia tejida. Las circunstancias que el Señor pone delante de nosotros permitieron que en una oportunidad estuviésemos uno al lado del otro, durante todo un servicio. Yo decía, hasta ese momento, esta es la oportunidad, cuando termine, voy a hablar con él. Terminó el servicio y por alguna razón que el Señor solamente sabe, cuando terminó yo le dije, te aprecio mucho, quiero que sepas cuánto te quiero, cuánto te respeto y cuánto valoro tu compañía y tu amistad. Nada de lo que yo había estado en mi mente salió de mis labios y nos abrazamos con cariño. Sueño maravilloso. Eso no significa que las cosas no deban ser tratadas. Tenemos muchas oportunidades para aprender a resolver conflictos. Pero yo no debo dejar que aquello que está en mi corazón se alimente, crezca, contamine mis pensamientos, me haga olvidar el amor que debe haber por mi hermano. Y por último, la palabra dice, bendecid a los que te maldicen. Orad por tus enemigos, por el que te persigue, procurad su bien, porque haciendo eso harás que se avergüence, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cuando usted bendice, cuando usted ama, cuando usted honra al hermano, cuando lo abraza y con todo cariño y con sinceridad puede decirle, eres mi hermano, te quiero en el Señor y oro por ti, te respeto, eso va a tener resultados tremendamente provechosos. Debiéramos hacer de esto una preocupación constante, orando si hay algo o alguien a quien yo haya ofendido, si he molestado a alguien, lo he irritado de alguna manera, a alguno de mis hermanos, me sea revelado para ir y resolver. Humildad de corazón no es aquel que dice este no es problema mío, sino que es mi deber buscar la paz en este asunto con él. Es mi deber hacer de eso algo que me quite el sueño hasta que ese problema esté resuelto. Y la segunda implicación para los creyentes viene en un texto que aparentemente está desconectado de lo anterior, porque pareciera ser parte de una perícopa diferente. Versículo 25-26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Por qué decimos que pareciera estar un poco desconectado? Pareciera un tema de índole legal, ¿no? ¿Ha tenido usted algún conflicto legal con alguien de los que están acá? Probablemente más de alguno de nosotros ha tenido un conflicto legal, ¿no? Un pleito que termina en tribunales o que amenaza terminar en tribunales. Un empleador o con un empleado, con un compañero, con un acreedor, con alguien que le debe, alguien que chocó tu automóvil, ¿no? ¿Quién me dijo por ahí que le habían chocado hace poquito? Por ahí. Y esas cosas amenazan con complicarse, hay temor de que no voy a recuperar nada de lo perdido, si fui estafado. Y qué triste es cuando además esas cosas ocurren entre hermanos, ¿no? Nos vean que no pasa. Miembros de iglesias que hacen negocios juntos y que luego terminan. Conozco varios casos. Parece, como digo, una cosa desconectada de la anterior. Sin embargo, si hay una conexión, tendría que suponerse que se refiere a una situación de naturaleza o eclesiástica, es decir, un conflicto con un hermano de la iglesia,
o un adversario legal, pero entre hermanos creyentes de la misma congregación. Ahora, la otra alternativa que también podría justificarse es que se trate de un hermano que tiene un pleito con alguien de fuera. Y ahí en este caso el deber del hermano sería buscar sin tardanza la conciliación. En caso de que alguien me acuse por una falta cometida, y aquí yo recuerdo siempre el caso de una hermana que conocí en Concepción, ella era jueza del trabajo. Como jueza le tocaba ver todos los conflictos que se producían a nivel de empresa con los funcionarios, los trabajadores, denuncias contra los dueños de las empresas, y en una oportunidad tuvo por ahí al frente de ella en su tribunal, esta hermana era una hermana bien especial porque era muy alta, muy gruesa, así, tenía sobrepeso más o menos significativo, con su toga negra en el tribunal, ahí se veía realmente impresionante. Y en una oportunidad tuvo un hermano de su iglesia compareciendo, acusado por un problema legal. Y ella entonces le dijo: ni te imagines que por ser mi hermano te vas a salvar. Lo único que te voy a dar es 2 días de plazo para que arregles las cosas, puede ser. Así que el otro salió corriendo, eran sus hermanos de la iglesia, pero él sabía que tenía que arreglar lo que legalmente había cometido un error. Ella no podía torcer la ley en favor de ese hermano. Ella era una mujer cristiana. Y una de las cosas que más me admiraba de ella, y que ella decía: yo estudié leyes para ser juez, porque siendo juez puedo aplicar la ley y no torcerla. Ella, esa era su aspiración siempre, una mujer muy, muy recta y creyente. La otra alternativa, como decimos, es esa. La aplicación, en todo caso, siempre es de índole más bien espiritual. Donald Carson, que es un comentarista del Sermón del Monte, uno de los comentarios que hizo acerca del Sermón del Monte, escribe lo siguiente: no te sorprenda la urgencia de mi mandamiento. Es como si el Señor Jesucristo estuviera hablando. Dice el Señor: no te sorprenda la urgencia de mi mandamiento de que os reconciliéis. Porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía está en desacuerdo con tu hermano, condición que no has tratado de cambiar, esa incorrección testificará en tu contra en el día del juicio. Además, si mueres con ese espíritu de odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. Esto es bien importante esclarecerlo en nuestros corazones, hermanos, porque el Sermón del Monte y todas las leyes del Señor no están contradiciendo uno de los puntos fundamentales de la fe reformada, que es solo por fe y solo gracia. Somos salvos por fe, solo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso no es lo que está en discusión. No se trata de que si tú fallas en este mandamiento, transgredes el tener rencor en tu corazón y no te reconciliaste con tu hermano y te sobreviene la muerte, en ese momento vas directo al infierno. Perdiste tu salvación. Podríamos estar enseñando algo tan contradictorio con lo que usted probablemente, si es presbiteriano, si es reformado, ha venido escuchando durante mucho tiempo. ¿Está en juego tu salvación? No, ese es el punto. Y queremos ser muy claros al respecto. Lo que está indicando esta situación es más bien una disposición, una disposición del corazón es un indicador de la autenticidad del nuevo nacimiento. Si nosotros lo pensamos bien, una persona que alberga en su corazón rencor, que sabe que hay un conflicto no resuelto y que no le importa, no tiene interés y dice: eso es problema de él, allá él con su vida, yo estoy acá. Lo que habría que preguntarse es si esa persona es o no un auténtico cristiano. Si una persona puede albergar odio, rencor, resentimiento y saber que no se ha reconciliado con su hermano y eso no le importa porque no le incumbe, porque no es su problema, y a pesar de eso puede venir a la iglesia, predicar, alabar al Señor, ofrendar y no hay problema con eso, entonces yo me preguntaría si esa persona es realmente un creyente en Cristo. Si es una persona que sí efectivamente ha nacido de nuevo, si es en el Señor una nueva criatura. No sucederá tal cosa que un creyente verdadero vaya al infierno porque no se reconcilió con su hermano, pudiendo hacerlo, sino que irá al infierno porque en realidad no era un creyente verdadero. Tal como la palabra lo dice en Jeremías 17:9,
engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Así que, hermanos amados, para concluir, ten cuidado de dejarte llevar con tus pasiones respecto del hermano con el que pudieses, Dios así no lo permita, pero si pudiese llegar a haber un conflicto. El corazón puede ser un asesino. El corazón no es para ser seguido. Ya hemos dicho esto muchas veces, pero esa frase tan repetida, tan cliché en las telenovelas, en las películas rosa, ¿no es cierto? ¿Qué te dice tu corazón? Sigue tu corazón. Ese es el peor consejo que un amigo le puede dar a otro. El corazón no es para ser seguido, el corazón es para ser gobernado. Y el gobierno del corazón solo es posible para quien ha sido regenerado por el Señor Jesucristo. El infierno no espera a los que asesinan o no resuelven sus conflictos legales o perseveran en el rencor y el enojo. No toda ira es pecaminosa, no todo conflicto sin resolver es pecaminoso como para hacerte perder la salvación. Pero evidencia de que hay un nuevo nacimiento y que perseverarás hasta el fin para salvación es cómo manejas los conflictos y cuánto amas a tu hermano para buscar con ayuda del Señor sanar toda diferencia, curar toda herida, restaurar toda fractura en los relacionamientos en la vida de la iglesia y con el resto del rebaño de Cristo. De lo que se trata entonces es que si hemos pasado por situaciones como esta, es que te asegures el día de hoy de cómo está tu corazón. ¿Tienes un corazón restaurado por la obra de Cristo en tu vida? ¿Eres un creyente nacido de nuevo? ¿Hay en ti aún las trazas de ese viejo hombre que tiende, por la naturaleza corrompida del hombre, a guardar rencor, a albergar malos sentimientos, a tener malos pensamientos respecto de ese hermano que algún día te hizo daño? Ese no te deseo mal, pero ojalá que, ¿no? O si hubiese oportunidad de servir a tu hermano, retraerás tu mano porque esa persona no es digna de tu ayuda, porque un día tú la pediste y no te la dio. Esas son las cosas que tienes que revisar en tu corazón y buscar si las evidencias de tu nueva vida en Jesucristo te están manifestando. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Y quiero participar de una experiencia que recientemente viví que en mi corazón me dejó muy contento. Participábamos de una reunión de la comisión ejecutiva y en una oportunidad tuve que intervenir y dije algo que ofendió gravemente a uno de los hermanos míos. Yo hice una acusación velada. Confieso, para disculpar tal vez un poco mi actitud, que esto debido a muchas situaciones que particularmente en este último tiempo ha vivido la iglesia y que han hecho que nosotros estemos como un poco más sensibles, más en guardia, más preocupados. Entonces yo hice una aseveración ahí que fue recibida por mi hermano como una acusación. Yo terminaba de decir la frase y ya me había dado cuenta de lo que había hecho. Pasaron unos días y él me llamó, me dijo: Pastor David, ¿podemos juntarnos tal día? Perfecto, yo sabía lo que venía. Y lo hicimos, encantado. Nos juntamos 10 minutos y él llevó a una persona extra, un testigo, miembro de ese consejo. Como digo, yo sabía lo que era. Y entonces él me dijo, yo me sentí muy ofendido con lo que usted dijo. Yo di la misma explicación y enseguida le pedí perdón, reconociendo que así había sido. Y nos abrazamos como hermanos en ese momento. Nuestros corazones quedaron en paz. Y esa otra persona que fue testigo me escribió posteriormente, me dice: Pastor David, me siento gozoso de estar en esta iglesia, porque mi corazón está aprendiendo con ustedes. Nunca vi algo semejante antes en mi vida. Yo me sentí tan contento de que ese hubiese sido el final de esa historia, como siempre debiera ser. A tiempo, oportuno. No temas decir perdóname. Si hay
algo que ha dañado a tu hermano, no temas hacerlo. Y cuando se dé la oportunidad, perdona de corazón. Y dile a tu hermano, estamos en paz, y abrázalo con cariño, porque eso es iglesia de Jesucristo. Esas son las evidencias de que estamos en el camino correcto, que estamos en el Señor, que Él guía nuestros pasos, y que el Señor nos bendiga esta iglesia. Piensa en tu corazón si hay algo que debes resolver con tu hermano, y ora que el Señor te dé el buscarlo y reconciliarte con Él. Vamos a orar. Buen Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos dejaste tu palabra, Señor. Porque somos como esas ovejas un poco tontas, Señor, que sin un pastor se pierden. Sin un pastor no saben alimentarse por sí mismas. Que sin un pastor se extravían y quedan expuestas, Señor, a los depredadores. Por eso te agradecemos, Señor, porque nos dejas tu palabra, que es verdadero alimento, verdadera comida. Y has estado con nosotros y estarás siempre con nosotros, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos, Padre, para ser ovejas fieles, dóciles a tu mensaje, dispuestas a seguirte, Señor, y estar bajo tu cuidado. Bendice esta iglesia, Señor. La iglesia que amamos, la iglesia que tú nos llamas para servirte. Y que en ella, Señor, cada uno de nosotros podamos contribuir con nuestros dones para la edificación de esto como el cuerpo de Cristo. Así oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, le bendiga.